Bueno, esta parte de fisiología, yo cuando era alumno no la entendía. Y hay algunas cosas que hasta ahora no entiendo. ¿Por qué? Porque ha avanzado tanto la endocrinología que ahora hablamos a nivel de biología molecular. Entonces lo que vemos aquí básicamente es la biología molecular, pero son conceptos básicos. Actualmente la biología molecular ya nos habla de la parte genética, tanto así que cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico, por ejemplo, yo quiero saber si tal persona va a tener cáncer de tiroides, yo le pido, ¿no es cierto?, básicamente lo que son marcadores oncológicos. Ya hay marcadores oncológicos para un cáncer de tiroides. Si sale positivo, quiere decir, antes de que aparezca el nódulo, que esa persona va a tener cáncer. Imagínense, o sea, a ese nivel ya se tiene avanzado en lo que es biología molecular. Y en endocrinología, en realidad, camina más rápido. Si uno ingresa a cualquiera de las páginas para ver estudios seleccionados, el GINA, puede ser el PubMed, cualquiera de los que ustedes imaginan, ya hay artículos, ¿no? Y ponen un término y tienen 1 millón de artículos. Entonces ha avanzado tanto, sin embargo, la parte de la fisiología no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Los avances en biología molecular fundamentalmente son en lo que es procedimientos, diagnósticos y tratamientos. Ahora ya no se habla de un tratamiento incluso de una enfermedad, sino el tratamiento personalizado de un paciente. O sea, yo puedo utilizar en endocrinología, de acuerdo a las patologías, para tratar la misma enfermedad, para cada paciente, una diversidad de moléculas. Y estas moléculas, que muchas veces son, digamos, lo que llamamos disruptores endocrinos. ¿Qué es un disruptor? Un disruptor es cualquier sustancia que lo que va a hacer va a modificar la función, ¿no es cierto?, endocrina de una determinada hormona. Entonces, actualmente se está hablando ya de disruptores endocrinos. Entonces, en esta primera parte vamos a ver la parte fisiológica. Ustedes van a encontrar dentro en la segunda diapositiva que tenemos glándulas endocrinas, y en el gráfico están viendo en la columna derecha y en la columna izquierda que existen glándulas que van a secretar hormonas. Cuando la hormona es secretada y no tiene un conducto que va a salir fuera del cuerpo, a eso se llama glándula o secreción hormonal endocrina. En cambio, las glándulas o secreción hormonal exócrina es las que salen fuera del cuerpo. Por ejemplo, ¿todos están de calor o no? ¿Están sudando o no? Entonces el sudor es una secreción hormonal exógena o no endocrina, sino exócrina. ¿Por qué? La piel es un órgano endocrino. Entonces el sudor viene a ser la secreción. Tenemos después otras glándulas, por ejemplo la glándula pineal. La glándula pineal está ubicada en el centro del cerebro. Y esta glándula pineal lo que nos va a dar es ¿qué hormona? Melatonina. La melatonina es básicamente la hormona de la vigía. La melatonina nunca duerme. Cuando ustedes están durmiendo, entre comillas, el cerebro está funcionando. Y la melatonina es básicamente la hormona que mantiene al cerebro despierto. Entonces, ¿cómo clasificamos a las glándulas endocrinas? Las glándulas endocrinas clásicas, ¿no es cierto?, son pues las que todos conocemos: la hipófisis, la glándula tiroides, la glándula suprarrenal. Después vamos a tener las gónadas, en la mujer los ovarios, en el varón el testículo, en el páncreas, ¿qué tenemos? Varias hormonas, ¿verdad? ¿Qué hormonas? Insulina, glucagón, ¿no? ¿Qué más? Somatostatina. Después está la colecisto, ¿no es cierto? ¿Qué más? Péptido C, todo lo que es el sistema APUT, ¿verdad? Todas las hormonas que ahí se producen. Entonces la pregunta, ¿la placenta también es un órgano endocrino? ¿Sí o no? También la placenta. Entonces la pregunta es, de todas estas glándulas, ¿cuál de ellas no debe faltar? Si no, la persona no estaría viva.
La hipófisis, ¿sí o no? La hipófisis es como el CPU de una computadora, porque la hipófisis está básicamente conectada a dos glándulas que son esenciales dentro del funcionamiento de la hipófisis. ¿Cuáles son? La hormona tiroidea, o sea, la tiroides, y la glándula suprarrenal. Porque existen enfermedades en las cuales, por ejemplo, el paciente que tiene hipopituitarismo, ¿no es cierto?, no funciona. ¿Qué? Hay 5 hormonas. ¿Cuáles son las que funcionan ahí? Prolactina, hormona de crecimiento, TSH, ¿cuál más? La ACTH, ¿verdad? Si tiene alguien hipopituitarismo, obviamente va a tener deficiencia de estas hormonas, pero es indispensable suplir 2, con la hormona tiroidea y con corticoides, la glándula suprarrenal. Entonces la persona no necesita, obviamente, hormonas masculinas ni femeninas para sobrevivir, pero el hecho de que sean personas jóvenes que no tengan esta suplementación de hormonas hace que, por ejemplo, en el caso de la mujer, si es una mujer joven, rápidamente vaya a la osteoporosis, igual que el varón. Entonces, ¿son glándulas nada más los que tienen que producir hormonas? No, también hay órganos, y ustedes tienen una lista ahí. Por ejemplo, el cerebro. Claro, el cerebro produce hormonas. Es más, la regulación, y vamos a ver más adelante, del sistema endocrino, es una regulación neuroendocrina. ¿Qué quiere decir? Que existen los llamados neurotransmisores. El sistema no debería llamarse endocrino, sino neuroendocrino. Entonces, por ejemplo, el cerebro, como les han puesto acá, produce la dopamina, ¿verdad? La dopamina antes no se sabía cuál era el nombre. La dopamina entonces es una hormona importante que regula muchas funciones a nivel cerebral. Y obviamente regula ¿qué? La producción de prolactina. Claro, ustedes verán y dirán, bueno, la prolactina no tiene importancia, ¿no?, porque tiene que ver con la lactancia. No es así. La prolactina es una hormona que tiene que ver con la inmunidad. Y para que ustedes se den cuenta, la prolactina no solo se produce en la hipófisis. Existen otros órganos que producen otros tipos de prolactina. Una de ellas, por ejemplo, es el sistema inmune. Actualmente, en lo que son enfermedades reumatológicas, se está trabajando con análogos de la prolactina. O sea, hay tipos de prolactina que tienen que ver con la función de la inmunidad. Entonces, existen enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, enfermedades reumatológicas por alteración de la inmunidad, ¿sí o no? Porque ¿qué pasa con estas enfermedades? Producen destrucción de articulaciones, o sea, producen anticuerpos contra las células de nuestro cuerpo. Entonces se está trabajando actualmente tipos de prolactina. Los análogos de prolactina también, para que ustedes se den una idea, actualmente los pacientes diabéticos tipo 1 no secretan insulina, ¿verdad? Entonces los tipo 1 tienen que tener una bomba de insulina todo el tiempo, pero existe trasplante de células beta. Hace mucho tiempo ya se habla de un protocolo que empezó en Canadá, en Alberta, y en Edmonton, que es una ciudad. Edmonton, en Alberta, Canadá, empezaron a hacer el trasplante de células beta de pacientes, obviamente fallecidos, porque estamos hablando de páncreas. Estas células beta de estos pacientes que habían fallecido, obviamente sanos, ¿no?, por otra causa externa, un accidente, que habían puesto que iban a donar sus órganos, se preparan de 3 cadáveres, las células beta, que se van a trasplantar a un diabético tipo 1 que ya no tiene insulina. Y para que sobrevivan las células beta, porque recuerden que hay anticuerpos que atacan a, no sé, todas las células del páncreas, se están utilizando actualmente análogos de prolactina, porque recuerden que un trasplante, ¿qué tienes que usar? Corticoides, tienes que usar medicamentos contra el rechazo, ¿sí o no? Entonces actualmente están en fase 3 investigando análogos de prolactina. O sea, miren, siendo la prolactina una hormona, tiene otras funciones que tienen que ver con la disminución de la inmunidad en aquellos pacientes, por ejemplo, trasplantados con células beta. Entonces es importante
que sepan que no solamente la acción de una hormona es regular y producir una hormona, sino tiene múltiples funciones. En el corazón es conocido el péptido atrial. En el hígado, por ejemplo, se produce la somatomedina C. ¿Qué es la somatomedina C? La somatomedina C es una hormona que tiene que actuar junto con la hormona de crecimiento. No es un análogo. Viene a ser otra hormona, que es la llamada IGF-1, ¿no es cierto? Ok, entonces factor de crecimiento parecido a la insulina, tiene otro nombre. De repente más adelante la ciencia nos diga, no, la IGF-1 es una y la somatomedina es otra, pero hasta el momento, por la estructura polipeptídica, es decir, tienen péptidos, o sea, son como primos hermanos, pero hasta el momento sigue siendo esa. Entonces la somatomedina tiene que ver, cuando se produce la hormona de crecimiento, la somatomedina en el hígado, porque se produce ahí, coge a la hormona de crecimiento y las dos tienen que producir la función de la hormona de crecimiento. Si no tienen somatomedina, así tenga hormona de crecimiento, no funciona la hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿ves? El hígado produce hormonas. Después tenemos el riñón. Obviamente, ¿qué hormona produce? La eritropoyetina, que tiene que ver con ¿qué? Con la hemoglobina, ¿verdad? Y los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen anemia, porque no hay eritropoyetina. Entonces, ¿qué hay que ponerles? Eritropoyetina. Actualmente los pacientes con insuficiencia renal reciben esta hormona. En la grasa está la famosa leptina, ¿no es cierto? ¿Qué es la leptina? Tiene que ver con la función del apetito. ¿Qué hace? ¿Te inhibe o te estimula? ¿Estimula o inhibe? ¿Inhibe o estimula? Inhibe el apetito. La que estimula el apetito se llama la glerina, con G. ¿No les ha pasado cuando ustedes están caminando, huelen y dicen, ¡ay, qué rico! Al toque reconocen o no qué comida es? ¿Y les da hambre o no? Cuando dicen, se nos hace agua a la boca, es la hormona que tiene que ver, la glerina, ¿ya? Entonces, esta glerina es la del estímulo del apetito. Entonces, como ustedes ven, hay múltiples órganos también que pueden producir hormonas. Entonces, ¿qué cosa es una hormona? ¿Qué es una hormona? Son moléculas, ¿no es cierto? Una molécula que tiene una actividad biológica. Esa es la definición más simple de lo que es una hormona. Y en la sangre la hormona no está libre. Si yo soy la hormona que se produjo y ella es de repente la célula, para que la hormona tenga acción necesita tener receptores. Es como si el receptor fuera un candado donde tiene que entrar la llave y abrir, ¿no es cierto?, esa llave. Entonces la célula tiene un receptor. Ese receptor lo que hace es coger a la hormona, abre, ¿no es cierto?, la membrana celular, y la hormona es llevada por un transportador. Ese es el primer transportador. Ese transportador lleva la hormona hasta el núcleo de la célula, donde tiene otro transportador, segundo transportador, y de ahí ingresa y realiza su función. ¿Dónde? En el ADN de esa célula. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que tiene que ver, eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, esta parte que viene es eso. ¿Qué es una hormona? ¿Cómo está compuesta? Los tipos de hormona que hay. ¿Qué es un receptor? ¿Cómo hacen la regulación de las hormonas? Regulación positiva, regulación negativa. Muy bien, entonces vamos a ver esa parte ahora, hablando de lo que son las glándulas endocrinas. Entonces ustedes tienen, después de lo que dice endocrina, neuroendocrina y las células APUT, vamos a hablar de la secreción endocrina. Ustedes tienen un dibujo donde dice secreción endógena, hay endocrina y paracrina. ¿En qué consiste esta secreción? El dibujo es tan pequeño que a veces no se pueden ver tampoco, ¿no? Pero para ponerles un alcance, a ver, si yo produzco hormona, y la hormona no sale de mi cuerpo, sino actúa en mi cuerpo, se llama acción autocrina, ¿de acuerdo? Yo produzco la hormona y va a actuar a la persona o a la célula que está a mi costado, se llama acción paracrina. Y si yo produzco la hormona y va a viajar por acá y va a actuar al fondo, se llama acción endocrina, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante saber
¿Qué hormonas tienen esas diferentes acciones?